Destacando la participación de representantes de distintos sectores políticos y subrayando avances en materia laboral como la disminución de la jornada de trabajo y el aumento del salario mínimo, el presidente Gabriel Boric encabezó el acto del 1 de mayo. Una jornada antecedida por lo que fue el acuerdo al que llegó el Ejecutivo con la CUT de una alza del 3,6% en los sueldos de este año, pero que no descarta la mirada largoplacista de la multisindical de llevar el salario mínimo a $1.000.000 de aquí al 2029. Vanessa Gajardo tiene todos los detalles, está en contacto con nosotros. Hola Vanessa, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Hemos tenido diferencias en lo que ha sido esta negociación, no estuvo fácil llegar a acuerdos, sin embargo todos pusimos el interés de Chile por delante y se cedió respecto de las pretensiones iniciales. Hoy logramos subir el sueldo mínimo a más de $500.000, fue parte del discurso del presidente Gabriel Boric, ustedes lo decían en el acto del Día del Trabajador ayer, donde además reconoció los avances que se han logrado en su administración, en particular en materia laboral. Estamos hablando, ¿cierto?, de la ley Carin, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la ley de conciliación de la vida familiar, la reforma de pensiones y, por supuesto, lo que decía el mandatario, el sueldo mínimo a $500.000. La agenda del Ejecutivo tiene un sentido profundo y no es solamente para hacer un check, fueron las palabras del mandatario. Un país más cohesionado socialmente es un país con muchas más posibilidades de crecer. Lo que vivimos el 2019 habla de una fractura que en cierto sentido permanece en nuestra sociedad, no podemos olvidar eso. Y por eso tiene sentido una agenda de estas características. No es solamente para poner un check en el gobierno, para decir esto es un logro y celebrarlo, sino porque avanzamos en cohesión social. Es cierto que se ha avanzado, pero hay otras cosas que no se pueden obviar, que es que en Chile tenemos problemas ya de carácter estructural que afectan en particular al mundo laboral y que no se han podido solucionar. Estamos hablando de una tasa de desempleo cada vez más cercana, ¿cierto?, a los 2 dígitos, una informalidad que si bien en las cifras del INE publicadas recientemente vemos un leve descenso en el trimestre móvil enero-marzo 2025, pero que todavía se mantiene alta, las brechas de género persistentes y también los problemas en la población joven para formar parte de la población ocupada. De ahí entonces que las palabras que entregó también ayer la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, Susana Jiménez, recalcaran, dice ella, lo que es la necesidad de avanzar en más políticas públicas que estén enfocadas justamente en la formalización del empleo. Esto implica más crecimiento e inversión junto a una agenda laboral pro empleo que permita, por ejemplo, avanzar en iniciativas que tanto se han discutido y todavía no logran concretarse, como es el proyecto de ley de Sala Cuna, que corrigiendo algunas falencias que hoy presenta, permitiría dar pasos concretos para que más mujeres puedan incorporarse al mercado laboral. A ver, y estas declaraciones se enmarcan también en lo que tiene que ver con el acuerdo que se alcanzó el día miércoles entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores para elevar el salario mínimo a los $529.000 a partir de este mes y que pretende llegar a los $539.000 en enero del próximo año. Estamos hablando de un ajuste real que se traduce en un alza del 3,6%, mucho menos cierto que lo que quería la CUT inicialmente, que era un alza del 12% y que fue titulado como escandaloso, populista y egoísta por parte de la central. Esto es muy importante porque reconociendo la realidad del Chile actual, señalan, la central manifestó que esto los hizo entender que al menos por ahora, estamos hablando en el corto plazo, en lo inmediato, esa cifra del 12% era inalcanzable. Es por eso que el presidente de la multisindical, David Acuña, delegó hacia adelante la responsabilidad en manos del Congreso. La que se está planteando a nivel global, pero también a nivel local, nos entregan también responsabilidad. Y aquí quiero también entregarle la responsabilidad hoy día a los parlamentarios, que aprueben esta ley, una ley responsable, un incremento salarial que va a ayudar a muchos trabajadores y trabajadoras. A ver, ¿y qué es justamente lo que responde el Parlamento? Hay que ser transparente en que el oficialismo no ha salido a celebrar con totalidad este acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la CUT, como lo fue, por ejemplo, la aprobación de la ley de 40 horas. Hay un sentido compartido en los distintos sectores políticos de preocupación respecto de cuál va a ser, cierto, el futuro de las pymes a propósito de la aplicación de nuevas políticas como es esta. Pero sin duda, la iniciativa no convence en lo absoluto a la oposición en particular.
Irresponsables, poco realistas, es la síntesis de lo que han dicho hasta ahora. El diputado UDI Felipe Donoso, que además integra la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, dijo que este gobierno no se conforma con tener a Chile casi en la ruina. No se contenta con tener prácticamente quebrado al Estado de Chile y no generar crecimiento económico. Hoy día, además, quiere prometer un aumento del sueldo mínimo en un año electoral de casi el doble del IPC. Esto claramente no genera mejores condiciones de empleo, no genera más empleo, sino que pone en riesgo los empleos de los chilenos. A ver, y recordemos incluso que la propuesta de la CUT iba mucho más allá, porque pretenden llegar a un horizonte del $1.000.000 de aquí al año 2029 y superar el 1.100.000 en el año 2030. Consultada por esta mirada de más largo plazo, el día en que se aprobó este acuerdo, el ministro Marcel destacó el rol de la nueva institucionalidad. Estamos hablando del Observatorio de Ingresos, que se creó justamente para evaluar el costo de la canasta básica en nuestro país y ver la viabilidad de este proyecto, y que se crea también al amparo del Consejo Superior Laboral, que, como señalaba el ministro, va a tener la labor hacia adelante de evaluar esa posibilidad que se le delega, ¿cierto?, a un nuevo gobierno. De ahí entonces que el jefe de la billetera fiscal no descartara esta posibilidad. Esa brecha va a continuar reduciéndose. Ahora, para efecto de tener claro cuál es el comparador y qué es lo que vamos a comparar con eso, es que el observatorio pasa a ocupar un papel fundamental. Pero en la medida que haya continuidad en ese trabajo, ¿cierto?, la evolución de esa brecha o las metas que se quieran fijar, ¿cierto?, van a estar a la vista. A ver, y ustedes lo destacaban, María José Tomás, antes de este informe tenemos un dato sumamente positivo respecto del IMASEC de marzo, ¿cierto?, que incluso supera lo que son las expectativas del mercado, que apostaban por un crecimiento de alrededor de un 3%, fue casi un punto superior, ¿cierto?, un 3,8%, pero lo cierto es que lo que siempre dicen los economistas y el propio ministro Marcel es que no nos podemos quedar con el dato mensual, hay que ver la base comparativa, hay que ver también el crecimiento tendencial, y lo cierto es que eso no ha cambiado. Tenemos un crecimiento tendencial para Chile este año de apenas un 2%. El Ejecutivo dice que es un 2,5%, pero no considera, ¿cierto?, la volatilidad de los mercados externos. Y es, ¿por qué digo esto? Cabe entonces preguntarse si con este crecimiento del 2%, y que va a ser apenas un 2,2% el año 2026, es justamente el momento más idóneo para discutir o no un alza tan sustancial del sueldo mínimo como lo que está justamente proponiendo la CUT. Estaremos atentos a eso, estaremos atentos a lo que se propone, ojo, que son las cosas que vienen, negociación ramal, que es uno de las iniciativas de la CUT o de las propuestas de la CUT permanente, y vamos a ver también cómo termina este gobierno con la negociación o con el sueldo mínimo, que es un tema que finalmente va a ser muy álgido en tiempos de campaña. Viene la campaña y por lo tanto todos van a tener que proponer un sueldo mínimo. Vamos a ver cuáles son las proposiciones que vienen en el curso de este año. Muchísimas gracias. Gracias, Vanessa. Buenos días. Muy buenos días. Y claro,